El Señor les bendiga, hermanos, hermanas y todas las personas que me escuchan en esta meditación, en esta pequeña reflexión. Lo importante es poner el corazón y obedecer, acatando la enseñanza, acatando la doctrina y esforzándonos cada día a buscar a Dios, a estar con Dios, a tener a Dios en nuestro corazón, porque nosotros en el mundo vivimos muchas penalidades, muchas tristezas, tribulaciones, pero cuando andamos con Dios, todo esto es llevadero, todo esto es fácil, porque acudimos al Señor y Él está ahí listo a ayudarnos. Él está listo a consolarnos y nos lleva de la mano, porque eso es lo que nosotros vemos, que el Señor nos está llevando de la mano. Así que nosotros no seamos rebeldes, necios, sino obedientes, sumisos, y que tengamos siempre un corazón dispuesto para Él. El día de hoy vamos a estar meditando en los versos del capítulo 13 de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, y vamos a meditar del verso 22 al 30. Como siempre, resaltaremos que el Señor Jesucristo dice que andaba por las ciudades, por las aldeas, por los caseríos, por diferentes lugares. Él andaba enseñando la doctrina, enseñando la palabra del Señor. Él enseñaba la ley de Moisés, porque la gente se limitaba a veces a oír la ley de Moisés, o los que la enseñaban leían, pero ellos no entendían, nunca daban una explicación, y la gente pues no entendía la doctrina. El Señor Jesús se propuso, cuando estuvo en la tierra, a enseñar la ley de Moisés y a cumplirla, para después anularla en la cruz del Calvario. Es así como aquí en el verso 22 dice que Él pasaba por ciudades enseñando la doctrina. Ya uno se imagina al Señor caminando con sus apóstoles, con algunas personas que lo seguían, y el Señor predicando, en todo momento aprovechando la oportunidad para enseñar su doctrina, su palabra que llevaría a la vida eterna. Y dice que Él, cualquier día que pasó por estas aldeas, en el verso 22, Él iba rumbo a Jerusalén. Y alguien le hizo una pregunta o le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? A mí me parece como una pregunta como necia, ¿no? O una pregunta más bien de persona inmadura. Pero bueno, el Señor, en medio de su paciencia, cuando le hacen esta pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ve aquí lo difícil que el Señor mostró. Salvarse, el poder salvarse, un poco difícil, porque dijo que la puerta era muy angosta, o es muy angosta la puerta, que lleva a la vida eterna. Y el Señor dice que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Porque, ¿qué significa que esta puerta sea angosta? Significa que es muy difícil entrar por esa puerta, porque hay que dejar y abandonar el pecado, abandonar las ambiciones, la avaricia, la codicia, abandonar el materialismo, la envidia, el orgullo, la vanidad, abandonar creencias, supersticiones, agüeros, abandonar tantas cosas. Y más bien, en vez de eso, hay que tener amor, misericordia, benevolencia, ser generosos,
tener paciencia, tolerancia, amar a la gente, respetar a la gente, valorarlas, respetar la manera de ser de una persona, no estar criticando, ni murmurando, ni juzgando, acusando, condenando. Bueno, todas estas cosas. Abandonar y dejar todas estas cosas es un poco difícil. Y también cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, las pruebas, viene el día malo, viene la enfermedad, el accidente, la muerte de un ser querido, viene la pobreza, viene la miseria, viene en bancarrota un negocio, una empresa, no hay trabajo, no hay dinero para pagar lo necesario. Entonces esos días malos y esas pruebas hacen que la persona se desanime y la persona no sea capaz de seguir confiando. El Señor le dice: confía, sígueme, búscame y yo te voy a ayudar. Y la persona se emociona, dice: sí, Señor, yo voy a seguir. Pero cuando tiene estas pruebas y estas tribulaciones, se le olvida y retrocede, se desanima, desmaya. Así que por eso es que el Señor decía que era tan difícil entrar por la puerta, esa puerta que lleva a la vida eterna, porque dice que es angosta, angosta por eso, por las pruebas, las dificultades y también porque hay que abandonar el pecado, abandonar los placeres del mundo. Y para muchos esto es muy difícil. Y el Señor tenía tanta razón en decir que muchos procurarían entrar y no podrían. En el verso 25 dice: después que el padre de familia da una ilustración, dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Estaba haciendo aquí una ilustración de que este padre de familia cerró su puerta, la aseguró, y después los que quedaron afuera empiezan a llamar para que abran para poder entrar. Y el Señor dice: no los conozco. Está dando a entender que era nuestro Dios que le da la oportunidad a hombres y mujeres para que conozcan el evangelio verdadero, para que conozcan la palabra del Señor, a través de la Biblia, a través de los dones espirituales, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Ahí está ese padre de familia, nuestro Dios, dando esa oportunidad con la puerta abierta para que todos puedan entrar a disfrutar de esa doctrina, a disfrutar de esos beneficios y de la presencia del Señor. Entonces, dice el Señor que Él de pronto ya cierra la puerta porque llegó el momento de cerrar. Y los que quedan afuera entonces comienzan a decir: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia, ábreme, quiero entrar, quiero participar. Y el Señor dice: ya es demasiado tarde. Pero ¿cuándo es que es demasiado tarde? La muerte. Cuando la muerte de este hombre, de esta mujer, que después que Dios les dio esa oportunidad para que entraran y disfrutaran la bendición del Señor, para que creyeran, para que leyeran la Biblia, para que busquen a Dios, para que tengan, digamos, estas experiencias con el Espíritu Santo, con los dones, vivir esta vida santa y recta con Dios. Ellos no la supieron aprovechar, sino que prefirieron y quisieron más bien vivir en pecado, vivir en el mundo, en el placer. Entonces llegó la hora de la muerte. La hora de la muerte es cuando ya el padre de familia cerró la puerta. Entonces llegó la hora de la muerte para esta gente y ya es demasiado tarde porque ya allá en la eternidad ya no hay tiempo para arrepentirse. Allá ya pueden clamar al Señor y el Señor dice: no los conozco porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre, les dirá el Señor. Así que de esa forma es como la gente llamará al Señor después de la muerte seguramente, cuando ya no hay nada que hacer, ya es demasiado tarde. Todo lo que hay que hacerlo en vida, en la vida. Mientras que un hombre y una mujer viven, tienen la oportunidad, Dios les brinda la oportunidad de conocer sus caminos y hay que aprovechar esa oportunidad. El Señor es una puerta angosta y hay que entrar por esa puerta. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Entonces en el verso 26 dice: entonces comenzaréis a decir: Señor, delante de ti hemos comido, hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Entonces la gente le dice al Señor: pero Señor, si nosotros
Estuvimos en la iglesia, recibimos profecía, recibí el don de la profecía, hablamos en lenguas, tuvimos los dones, imponíamos manos, trabajábamos y estábamos allí orando. Señor, todo eso se hizo. Sino que, Señor, pasó el tiempo y cuando vinieron las tribulaciones y los días difíciles, entonces me desanimé, me volví atrás y me olvidé de ti. Ahora la muerte me sorprende y entonces, Señor, ten misericordia. Y el Señor dice, ya es demasiado tarde. Todo lo que hiciste estuvo bien, pero tú tenías que haber perseverado hasta el fin. Tenías que haber entrado por esa puerta angosta, haber luchado, haber hecho las obras que yo quería que hicieran y no lo hicieron. Así que ya es demasiado tarde. Y el Señor entonces, cuando estas personas comienzan a justificarse diciendo que ya habían profetizado y que habían recibido dones, que habían escuchado el Evangelio, que el Señor había estado en las plazas y en todos los lugares predicando su palabra y que ellos habían sido oidores, el Señor les dice en el verso 27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Es así como el Señor desecha a la gente. Porque el Señor da muchas oportunidades en la vida. El Señor hoy nos está dando muchas oportunidades y le brinda a la gente esta oportunidad para que la gente se preocupe en buscar a Dios, en pensar en Él, en alabarle, en glorificarle y hacer su voluntad. Después, cuando ya llegue la muerte, si la gente no ha aprovechado el tiempo, entonces ya es demasiado tarde, porque dice el verso 28, allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis fuera, excluidos. Entonces, eso es lo que el Señor está aquí diciendo, que nosotros aprovechemos las oportunidades, que nunca volvamos atrás, sino que sigamos adelante por este camino que el Señor nos ha trazado. Porque nosotros sí queremos entrar por esta puerta estrecha y queremos estar allá un día en la eternidad y ver a Abraham, ver a Isaac, ver a Jacob, verlos allí a los profetas. Y nosotros no queremos ser excluidos. Así que deseamos con todo nuestro corazón seguir adelante. Y yo también les aconsejo a ustedes que sigan, que busquen a Dios. Los que nunca han leído la Biblia, lean la Biblia, oren, pídenle a Dios que les revele, que les muestre, que les guíe, que les oriente a dónde deben ir, al lugar que deben estar. El Señor revela, muestra. Él es el que lleva de la mano a las personas. Entonces el Señor Jesucristo en su enseñanza aquí en el verso 29 les dice, porque vendrán del oriente, dice, vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Vean qué promesa tan hermosa, dice que vienen del oriente, del occidente, es decir, de todo el mundo, del globo terráqueo, todas las naciones. Habrá gente que sí es y será inteligente y buscarán a Dios y entrarán por esa puerta estrecha. Y habrá gente que ellos sí van a disfrutar del reino del Señor. Y dice que estarán allí en el reino de Dios sentados en la mesa, disfrutando de suculentas comidas con el Señor, del alimento espiritual con Dios. Y en el verso 30 les dice el Señor Jesús, y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, dando el Señor a entender, como él en ese tiempo estaba allí en Jerusalén y los judíos lo estaban escuchando al Señor. Supuestamente los judíos eran los primeros que habían escuchado la palabra de Dios a través de Moisés con los 10 mandamientos. Ellos fueron los primeros que escucharon palabra de Dios y Dios les dijo a través de Moisés que cumplieran todos los mandamientos y de esta manera ganarían la vida eterna. Ellos son supuestamente los primeros. ¿Y quiénes son los postreros? Bueno, los postreros son aquellos que después del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra predicando, después de Él, entonces se convirtieron al Señor todo el resto de naciones, todos los gentiles, los extranjeros que no eran judíos, se convirtieron al Señor Jesucristo, se han convertido y se convertirán.
Entonces, para ellos prácticamente eran los postreros. Pero el Señor decía, he aquí hay postreros que serán primeros, dando a entender, mire, ustedes los judíos, que eran los primeros a los que se les habló del reino de Dios para que triunfaran y ganaran la vida eterna, ustedes se han quedado atrás. Ahora vinieron unos postreros que son los gentiles, que son el resto de naciones. Hay mucha gente que se ha convertido, que se convertirá en mi camino y entonces ellos van a recibir mejor beneficio y mejor bendición que ustedes. Por eso el Señor decía, hay postreros que serán los primeros, pero también hay primeros que serán postreros, dando a entender que también Él había escogido a un remanente, había escogido a unos pocos del pueblo judío para que fueran sus seguidores. Tenemos ejemplo de los apóstoles, que ellos eran judíos. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios, vemos el cumplimiento de su palabra y vemos aquí cómo el Señor hace esa invitación, cómo Dios muestra tantas bendiciones y tantas maravillas para aquellos que pueden y logran entrar por la puerta estrecha y seguir adelante y salir al otro lado. El otro lado es llegar al reino de los cielos a disfrutar con Dios y con tantos personajes que hicieron la voluntad del Señor. Así que esta es la reflexión para que nosotros nos enamoremos del Señor y busquemos a Dios y sigamos adelante buscando esta salvación tan grande que el Señor nos está ofreciendo. Así que adelante, vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta reflexión. Gracias por estas palabras maravillosas. Gracias por estas promesas, por esta forma de esta doctrina tan hermosa, tan maravillosa que tú nos dejaste, Señor, y que vivimos, es el aliciente que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Se alimenta, Señor, con estas palabras, con esta doctrina maravillosa. Gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros. Te pido en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, hombres, mujeres, sobre todos aquellos niños o ancianos que estén enfermos, que tú extiendas tu mano sanadora, porque tú eres el médico divino. Sé tú sanando y libertando y limpiando. Quita brujerías, hechicerías, quita maldiciones del diablo. Extiendes tu mano sobre cada persona y bendícelo, Señor. También dales la abundancia de bendición material, el sustento, la comida, el vestido, vivienda, todo lo que ellos necesiten, Señor. Hay muchas personas que te claman, que te piden muchas cosas, Señor. Escúchalos, Señor, escúchalos y extiende tu mano misericordiosa y bendice a cada uno. Cumple sus anhelos, sus peticiones, Padre Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Estaremos cantándole al Señor el coro 153, Si salvo soy. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido,
Él me salvó. Gloria y honra para nuestro Dios. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor me les bendiga a todos. Gracias y hasta pronto.